País serio es muy fácil exigirle que haga las cosas con seriedad, porque la falta de seriedad es un accidente en un país serio. En un país que no es serio, lo que cuesta trabajo es exigirle que asuma posiciones serias. Pues aunque no seamos enteramente un país serio, vamos a tener que tomar en serio un hecho de gravedad excepcional. Y es que la Fiscalía General de la Nación está dedicada a no investigar. ¿Eso por qué es contradictorio? Porque el oficio del Fiscal General de la Nación es el de ser juez de instrucción, es decir, juez investigador. Y no se investigan las cosas. El fiscal, alarmado por la decisión que estaba tomando una fiscal que está ahí, al pie de él, la doctora Marta Lucía Zamora, y que inclusive fue ahora candidata nada menos que para magistrada de la Corte Constitucional, se dedicó a tejer hipótesis absurdas y a conseguir testigos indebidos para demostrar que Sigifredo López era un delincuente y que había participado o habría participado en la muerte de sus 11 compañeros mártires de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Vencido por los hechos que se mostraban tan absurdos, el fiscal tuvo que decir que daba marcha atrás en esa investigación. Lo que le queda pendiente es el resto. ¿Qué era lo que estaba haciendo esa fiscal? ¿Cuáles eran los pasos indebidos que estaba tomando? ¿Cuáles son los castigos que se le han impuesto? Desde luego, ninguno. Esos temas no se investigan en la Fiscalía. Y la lista de hechos absurdos en los que la Fiscalía General de la Nación toma una posición pasiva o negativa de abandono de su cargo es muy larga. ¿Qué tal, por ejemplo, el caso de la fiscal Ángela María Buitrago, que resolvió crear toda la ilusión o la falsa apariencia de una diligencia judicial que nunca se hizo? Supuestamente en la Escuela de Caballería se hizo una diligencia con un ex suboficial del Ejército de Colombia, cuyo apellido además confundieron, no sabían si era Villamizar o Villarreal o cuál, y entonces simularon esa investigación y firmaron en falso, y falsificaron la firma de ese suboficial. ¿Y dónde está la investigación? En ninguna parte. Porque obviamente el fiscal no quiere investigar a la fiscal, porque obviamente eso es desprestigiar a la fiscalía, porque obviamente eso supone de manera automática la libertad del coronel Plazas, que tiene que ser condenado porque eso es lo políticamente correcto. Condenar a los oficiales que nos salvaron en aquellas horas amargas de un 5 y un 6 de noviembre de 1985 para exaltar a los que fueron los asaltantes del Palacio de Justicia y los asesinos del Palacio de Justicia. Eso es lo que se ha vuelto políticamente correcto. En ese tema también, uno a estas alturas no puede comprender cómo el fiscal general de la Nación no haya dado la orden de practicar técnicas de ADN a todos los cadáveres que quedaron como resultado de la toma del Palacio de Justicia. El ADN hoy es una prueba tan sencilla, tan fácil de hacer y tan contundente que uno no se explica cómo esos cadáveres no han sido examinados y queda el asunto concluido y queda resuelto el tema de si hubo o no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Pues no se practica la prueba del ADN porque para la Fiscalía es mejor dejar las cosas como están, es decir, al ejército condenado y a los asaltantes en la casa de la alcaldía o en los altos círculos de la política colombiana. Esa es una inversión obvia de valores. ¿Qué pasa en el caso del juez Suárez Vaca? Suárez Vaca fue sorprendido mandándole una carta a un bandido al que había dejado en libertad contra el pago de unos favores. Y en la carta le pide ayuda a ese bandido para que lo salve, para que salve al juez de una investigación que se le adelanta en el Consejo Superior de la Judicatura, iniciada por el bandido al que también le prometieron la libertad y no se la dieron porque no pagó la coima o el serrucho o el precio de la libertad. Y la carta existe y es autógrafa del juez y tiene la firma del juez.
¿Dónde está la investigación? En ninguna parte. El fiscal considera que eso no es políticamente correcto y entonces no hay proceso contra el juez Suárez Baca, porque condenar al juez Suárez Baca puede tener un efecto político que al fiscal no le interesa. Estos son ejemplos y ejemplos que podríamos multiplicar. ¿Qué tal el caso del coronel Mejía Gutiérrez, que está en la cárcel desde hace 5 años como medida preventiva por la acusación de un testigo que es un perfecto bandido al que el coronel Mejía Gutiérrez sorprendió robándose armas del batallón La Popa para entregárselos a paramilitares y a guerrilleros? Lo sorprendió y se le entregó a las autoridades y es el testigo de cargo en su contra. ¿Eso es posible? ¿Qué ha movido la Fiscalía? ¿Qué ha hecho la Fiscalía para llegar al fondo del asunto? Nada distinto que proteger a este sinvergüenza que se encuentra o estuvo hasta hace muy poco en los Estados Unidos gozando de los mieles del exilio dorado porque está acusando a un oficial del Ejército de Colombia. Y así sucesivamente, y uno llega a la conclusión de que la gran mayoría de los casos abiertos contra los parlamentarios supuestamente incluidos en la parapolítica y contra los oficiales del Ejército de Colombia que están recluidos en Puente Aranda y que están recluidos en otras cárceles del país, se mueven sobre la base de testigos falsos. ¿Qué dijo sobre eso el fiscal? Que tenía que adelantar investigaciones, e investigaciones exhaustivas, e investigaciones a fondo. ¿Qué ha hecho? Nada, absolutamente nada. Y los testigos desaparecen, y los testigos no son materia de contradicción, y los testigos salen a cobrar la plata que les pagan como resultado de un acuerdo simoníaco, detestable, entre los colectivos de abogados que condenan a Colombia, o que hacen condenar a Colombia, perdón, en los tribunales internacionales, que son bastante generosos en decretar indemnizaciones en favor de los delincuentes y de crear las bases para un proceso en contra del país y en contra de los oficiales, suboficiales y soldados que no han hecho otra cosa que cumplir con su deber a partir de un heroísmo que los lleva al sacrificio de sus propias vidas. Al fiscal general de la Nación hay que hacerle preguntas, y hay que hacerle preguntas muy serias. ¿Por qué, en lugar de estar dedicado a los debates públicos y a asistir a todas las reuniones a las que lo invitan y a salir con una teoría que es la teoría anacrónica, vetusta, retardataria del derecho que conducía al perdón de las conductas más detestables de los delitos atroces que hoy se llaman delitos de lesa humanidad? ¿Por qué en lugar de eso no se dedica a investigar? ¿Qué es lo que le corresponde hacer de acuerdo a la ley y a la Constitución Política de Colombia? Ya consiguió que el Consejo de Estado, en lo que nos parece un acto absolutamente violatorio de sus funciones, resolviera que su periodo no es un periodo institucional sino personal, cuando la ley dice expresamente que el periodo es institucional. Pero bueno, como aquí lo que prevalece no es la ley ni es el espíritu del derecho, sino que lo que prevalece es la conveniencia política, ya el fiscal quedó elegido por 4 años. Que los aproveche para cumplir sus deberes y para hacer menos espectáculo y para dedicarse a lo que se tiene que dedicar, a la investigación criminal sin supuestos previos y sin planteamientos políticos que la desnaturalizan y que hacen nugatorio los efectos del Estado y que nos conducen a un estado de cosas. Eso sí vale la pena recoger la frase de la Corte Constitucional, no a un estado de cosas inconstitucional, sino a un estado de cosas insoportable, de una justicia traicionada en todos sus aspectos, empezando por la traición que sufre en las etapas sumariales, en las etapas de instrucción de los procesos. Testigos falsos contra los militares, testigos falsos contra los políticos uribistas, testigos falsos contra el que se quiere condenar, sin que haya ninguna investigación por quién contrató esos falsos testigos, por quién los movió, por quién hizo lo que tuvo que hacerse para traicionar en estos episodios el sentido de la justicia colombiana. La Fiscalía General de la Nación es la puerta de entrada a los procesos penales. Si ella falla, no hay proceso penal que se mantenga en pie. En muchos casos, ni siquiera hay proceso penal.
la cosa se extingue en una investigación torcida, en una investigación insuficiente, en una investigación mal hecha para conseguir un proceso político. Estamos en el peor de los mundos. El fiscal Montealegre, que es un hombre inteligente, que es un jurista de pretensiones, debe hacer una revisión a fondo de su conducta que lo conduzca a hacer mucho menos espectáculo y, como le corresponde, mucha más investigación criminal seria. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, a las 7 de la mañana, 20 minutos.